Negocio que en América Latina no adopte o mejore el elemento que veremos, negocio que la pasará muy mal y hasta podrá quebrar. Entonces, por todos los desequilibrios económicos, políticos, geográficos, la pandemia y la guerra entre Ucrania y Rusia que hemos estado viviendo durante estos años, es que la inflación seguirá presente por varios años más. Esto afecta en tus ventas por haber competencia con precios más competitivos, afecta tu ganancia, sin ganancia no tiene sentido tener un negocio, y también tu calidad. Y bueno, de hecho se menciona por estudios econométricos que en el 2024 y 2025 habrá una disminución de la inflación, pero no a niveles anteriores de la guerra o la pandemia. Y esas predicciones son si bien nos va, ¿no? Que claro, también puede pasar lo contrario. Pero bueno, ahora, aunque fuera el caso, ¿por qué sigue siendo importante tener en cuenta este tema de la inflación? Porque aunque llega a estabilizarse, el cambio climático y los desastres ecológicos llegaron para quedarse y cada año está aumentando su magnitud. ¿Qué quiere decir esto? Que el cambio climático está siendo más desastroso que una guerra o incluso una pandemia. Ha destruido total y parcialmente cadenas globales de valor, campos, ha provocado retrasos, complicaciones de producción y un largo etcétera en infinidad de productos en todo el mundo. Si la globalización se cae a pedazos cuando se atora un barco, imagínate el cambio climático. Entonces, si bien no provocará una inflación global y general de muchos productos como lo es ahora, sí afectará de manera parcial y en varios periodos muchos insumos, materias primas, recursos, productos, etcétera, a lo largo de los años que utilices de manera directa o indirecta en tus productos o servicios. Y ahí estará el problema para cuando ese insumo suba su precio de manera espantosa o haya escasez. Por eso es que en esta videoclase te voy a explicar uno de los elementos que deben adoptar con urgencia todos los negocios, especialmente en América Latina, para frenar de momento en la mayor medida posible la inflación, pero también para evitar una quiebra por todos estos desequilibrios que se están presentando. Así que sin más, comenzamos. Te invito a que te suscribas a mi canal y le des un like al video que no te quita ni un segundo y así poder seguir compartiéndote más videoclases. Bueno, ya en esta introducción queda bastante claro todo lo que perjudica un concepto tan sencillo como es la inflación. Además que creo que todos sabemos realmente cómo afecta porque lo hemos estado viviendo por casi 2 años, no solo como dueños, sino como consumidores. Pero bueno, entonces, ¿cuál es este factor que nos puede ayudar con el tema de la inflación? En realidad hay tres conceptos que ayudarán para esta situación, sobre todo a las pymes, es decir, negocios chicos, porque para las empresas grandes es diferente y para las transnacionales también es diferente. Cada etapa que tiene un negocio sí puede haber ciertas estrategias o acciones que puedan cambiar. No va a ser lo mismo para cada etapa porque cada una de ellas tiene características diferentes. Pero bueno, en otros dos episodios muy seguramente abordaré los otros dos elementos, pero el que más me interesa explicar ahorita por todo lo analizado y que por lo mismo la gran mayoría de empresas pymes en América Latina no han aprendido a lo largo de más de 20 años, que además es una de varias razones por las cuales no pueden pasar al siguiente nivel y que actualmente les está pegando durísimo con el tema de la inflación, es la productividad y eficiencia. ¿Por qué dos conceptos cuando estoy mencionando que solo enseñaré uno? Porque hay un desconocimiento y error de la manera en que se conoce la productividad y de hecho es el único concepto que se menciona. Estos dos conceptos se relacionan y son uno mismo. Entonces, la palabra eficiencia estoy seguro que muy pocas veces o nunca la has escuchado que sea mencionada como algo importante. El problema de por qué incluso algunos negocios que llegan a ser productivos no avanzan o siguen siendo afectados en este caso por inflación o la competencia, ganancias, producción, etcétera, es porque se conoce a medias este tema. La productividad y eficiencia son un mismo concepto. ¿Qué pasa? Que cuando un emprendedor escucha o simplemente sabe que debe ser productivo porque se repite 1000 veces ese concepto allá afuera, lo que se piensa es que solo se debe trabajar más rápido y solo así se conseguirán mejores resultados, ¿cierto? El problema es que se cae en un círculo sin salida al solo conocer a la productividad, porque como definición oficial la productividad empresarial es el resultado de las acciones que se deben llevar a cabo para conseguir más rápido determinado objetivo. En pocas palabras, hacer más cosas más rápido. Y obviamente la productividad es importante en los negocios, porque si uno es flojo, trabaja lento, trabaja mal, pues obviamente no habrá mejores resultados, todo lo contrario. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al solo saber esto y tomar a la productividad como la base o como lo único que se conoce, se destina más tiempo, más recursos, más dinero para poder conseguir más rápidamente tal objetivo. Entonces por eso se vuelve un círculo sin salida, porque para mejorar los resultados destinamos más recursos y no es la solución completa. Sí, es indispensable ser productivo, pero también incorporar la eficiencia. Esta es la que te ayudará tanto en la inflación como en muchos otros temas. Entonces, como definición oficial tenemos la relación entre los logros conseguidos con un proyecto y los recursos utilizados en el mismo, es decir,
La eficiencia se da cuando se utilizan menos recursos y tiempo para lograr un mismo objetivo. En pocas palabras, es hacer más cosas con el mismo o menor tiempo y recursos posibles. Algunos conocen esto como productividad. Está mal, pero al final no importa el concepto. Productividad, eficiencia o con una palabra inventada. El punto es lograr hacer más con el mismo o menor dinero, insumos y tiempo posible. Es indispensable para sobrevivir y sobresalir en tiempos críticos como los son estos años. Ser productivo, es decir, ser rápido, activo y no desperdiciar recursos. Y el desperdicio de recursos no es solo para ahorrar, sino por la escasez que puede haber en muchos productos e insumos por el tema de la ecología actualmente. Pero bueno, también hay que ser eficiente, ya sea hacer tu misma cantidad de productos o servicios con menores recursos o hacer más productos y servicios con la misma cantidad de recursos que empleas actualmente. Si tú eres productivo y eficiente, vas a ahorrar una cantidad enorme de recursos que se verá reflejado en tu ganancia por cada producto vendido sin necesidad ni de aumentar tus precios ni ventas. Pero además, tendrás margen para bajar tu precio, ser más competitivo, pero aumentar tus ventas y de igual manera tener la misma o mejor ganancia por el volumen. Por eso es que empresas japonesas y alemanas donde ellos mismos no se consideran talentosos han destronado miles de empresas en todo el mundo porque son totalmente productivas y eficientes. Imagínate el poder de tu negocio y de la mayoría en América Latina que son creativos y que tienen talento. De hecho, es la región considerada con más creatividad y talento. Entonces, por datos, estadísticas y casos que he visto en años de dedicarme a esto, América Latina es la región, menos productiva y sobre todo eficiente de todas. Incluso África tiene un talento impresionante, no directamente con el tema de productividad, pero sí ligado a la eficiencia, que pienso sacar un capítulo entero de lo que se puede aprender de África. Pero bueno, es importante que emplees toda tu creatividad, inteligencia, estrategias, análisis, reflexión, estos 5 conceptos, para que seas más eficiente y productivo. Y esto empieza desde algo tan chico como desperdiciar una hoja entera, cuando se puede ocupar un cuarto de ella, hasta ahorrar miles de dólares al dar más vueltas a la derecha para ahorrar gasolina. De hecho, este es un ejemplo de una empresa americana que ahorró miles de dólares tan solo de analizar la manera en que manejaban los choferes y rutas de su empresa de paquetería. Entonces también es emplear nuevos métodos de producción, dejar de pensar que así siempre se han hecho las cosas, buscar alternativas con otros insumos, de igual forma por la escasez que puede provocar el tema de la ecología, hacer pruebas de ensayo y error, ocupar y actualizarse con la tecnología, sistematizar un negocio. Esto ahorra una cantidad enorme de tiempo y también de recursos. Es otro tema que le falta emplear a América Latina. Sistematizar y administrar, y ahí tengo clases gratuitas en YouTube de ese tema y un servicio completo de esto mismo. Entonces, todas estas acciones y estos pocos ejemplos, desde muy chicos hasta cambiar el modelo de negocio de producción, te van a ayudar en ahorrar recursos como no tienes idea. Porque por propia experiencia, por cientos de negocios que he asesorado a lo largo de los años y los datos nacionales e internacionales que utilizo todos los días, de verdad no sabes la cantidad de recursos y tiempo que se tira a la basura. Obviamente no todos, hay varios grados, ni es imperdonable, cada región tiene sus talentos y defectos, pero en este caso por la inflación y por la competencia internacional que se tiene actualmente en todos los mercados, es obligatorio ser eficiente. De lo contrario se quebrará, como le ha pasado a miles en el transcurso de estos 2 años, y además jamás se podrá pasar al siguiente nivel. Es clave esto de la productividad y eficiencia como emprendedor, ¿vale? Bueno, entonces quiero finalizar con estos 2 puntos importantes. Número 1, como ya lo vimos, es indispensable siempre ser productivo, pero aún más en tiempos de crisis, inflación, bajos salarios, etcétera, que actualmente estamos viviendo con estas 3 variables. Porque sí o sí esto afecta hasta la clase media y más. Ahora imagínate más abajo. Entonces, obviamente se buscan productos más competitivos y claro, mientras tu producto sea de mayor primera necesidad, será más importante el precio de tener una mayor productividad y eficiencia para ser rentable. Pero en general, vuelvo a repetir, sin productividad o eficiencia ya será muy difícil sobrevivir con un negocio actualmente y en el futuro por el tema del cambio climático y otros temas que puedan venir. Y punto número 2, en caso de que consideres que ya has llevado a la práctica tanto la productividad como la eficiencia desde hace años, como también que tengas un control en tus costos y te sea imposible, por lo tanto, bajar más tus precios, porque si lo haces, pues ya tu rentabilidad no será nada viable,
es sinónimo de que sí o sí debes innovar o diferenciar tu producto porque en el mercado en el que estás ya no es un océano rojo sino negro. Por eso también es indispensable ser productivo y eficiente porque te salvan de una quiebra tal cual, por lo que digo. Un negocio con una productividad y eficiencia máxima que ya no le permita bajar más sus precios, ya es un mercado que debe evolucionar y empezar a crear productos diferenciados. De lo contrario, se quebrará tarde que temprano. Así que bueno, hemos llegado al final de este episodio. No hagas a un lado la importancia de la productividad y eficiencia. Tengo un video donde profundizo en estos dos conceptos en YouTube. Tengo una lista de reproducción entera sobre la administración y sistematización de un negocio, sobre finanzas y también servicios de estos temas. Todo lo encuentras en mi página web, te dejo los enlaces y también puedes mandarme un mensaje para cualquier duda. Cuídate mucho, nos vemos en el próximo video. Bye bye.